Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Rafael Overa Ortiz. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 2002-4949. El nombre de mi asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes. En esta ocasión me toca presentar el reto 2 que lleva por nombre la jurisprudencia, del módulo de juicio de amparo 1. El día de hoy estamos a 12 de octubre del 2025. En este video quiero hablarles sobre la importancia de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano. La jurisprudencia es una de las principales fuentes de derecho en México porque no solo interpreta la ley, sino también la complementa y la hace más clara para su aplicación en los tribunales. A lo largo de este video analizaremos 3 casos específicos, resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos muestran cómo se integra, cómo se puede modificar y cuál es su obligatoriedad para las autoridades judiciales. Con ello veremos que la jurisprudencia es esencial para garantizar certeza jurídica y uniformidad en nuestro sistema de justicia. También le daremos respuesta a 5 interrogantes planteadas en este reto. En el caso 1 tenemos el método de integración por reintegración. El método de integración por reiteración es uno de los mecanismos que se utiliza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tribunales colegiados del circuito en México, para formar jurisprudencia, es decir, criterios obligatorios que deben seguir los tribunales en casos futuros. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia: reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. En el primer caso que revisamos es el de la facultad de atracción. Aquí la Suprema Corte de Justicia utilizó el método de integración por reiteración. ¿En qué consiste este método? Básicamente en que la Corte resuelve varios casos similares en los mismos sentidos y al acumularse esas resoluciones se establece un criterio obligatorio para casos futuros. La reiteración se caracteriza por 2 puntos. Tomar en cuenta resoluciones previas con un mismo contenido jurídico. Fijar un criterio obligatorio que se sirva de guías a jueces y a tribunales. Esto es distinto a los otros métodos como la contradicción de criterios, que se aplica cuando hay resoluciones opuestas entre tribunales y la Corte. Debe unificarse la interpretación, o como los precedentes obligatorios que surgen de una sola decisión de la Corte en pleno o en las salas. En este caso de la Corte se busca uniformidad y certeza jurídica, de modo que los jueces supieran cómo tener claridad para resolver casos similares en el futuro. Por otra parte, también se cumplió con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley de Amparo, que establece el número de votos necesarios para aprobar la jurisprudencia. En este caso se alcanzó la mayoría requerida de ministros, lo que da plena validez a la jurisprudencia por reiteración. El caso 2 es una situación de jurisprudencia. La situación de jurisprudencia es un procedimiento mediante el cual se reemplaza un criterio jurisprudencial anterior por uno nuevo, debido a que el primero ha quedado obsoleto, inadecuado o contradictorio con la realidad jurídica actual. En otras palabras, cuando la Suprema Corte considera que una jurisprudencia vigente ya no responde a las necesidades sociales, legales o constitucionales del momento, pueden dejar sin efecto y sustituirla por un nuevo criterio interpretativo. Respecto al caso 2, dice: identifica cuáles son los razonamientos de la jurisprudencia. Primera jurisprudencia del 93, diagonal 2013, fuera sustituida por la primera jurisprudencia 78, diagonal 2018, emitida por la Primera Corte de Justicia de la Nación. Este segundo caso se ubica dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Aquí vemos un ejemplo muy interesante. Una jurisprudencia fue sustituida
por otra jurisprudencia. La 93 diagonal 2013 fue reemplazada por la primera jurisprudencia 78 diagonal 2018. ¿Por qué la primera? Porque la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación realizó un análisis más profundo y actualizado de la figura de la citación del investigado a la audiencia inicial. Los principales razonamientos fueron: interpretación del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La citación no afecta directamente la libertad personal del investigado, simplemente es una comunicación del juez para que insista a la audiencia inicial. 2. Carácter condicionado de la reaprehensión. Solo en caso de que el investigado no comparezca sin justificación y el Ministerio Público lo solicite, podrá ordenarse una comparecencia forzada, es decir, no es un acto inmediato contra su libertad. 3. Imposibilidad de afectar derechos de forma inmediata. La simple citación no es un acto de imposible reparación, como si lo sería una detención o una orden de aprehensión. 4. Necesidad de ajustar el criterio anterior. La jurisprudencia de 2013 no refleja correctamente el alcance de la citación en el nuevo sistema penal acusatorio. Con base en todo esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que contra el auto que ordena la citación del investigado no procede el juicio de amparo indirecto, pues no se afecta su libertad de manera inmediata. Este cambio nos muestra cómo la jurisprudencia no es estática, sino que puede involucrar y adaptarse a nuevas realidades jurídicas. Respecto al caso 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1, la facultad de atracción. La jurisprudencia relacionada con la facultad de atracción del 2007 hasta el 13 diagonal 2011 fue publicada en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Esta época incluye resoluciones emitidas en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, lo que garantiza que los criterios establecidos son aplicables y vigentes a la interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales. En el caso número 2, Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, la jurisprudencia 78 diagonal 2018, que interrumpe a la anterior del 93-2013, también se publicó en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Su publicación se realizó el 7 de diciembre del 2018 y entró en vigor el 10 de diciembre del mismo año, estableciendo un criterio actualizado sobre la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la citación del investigado y la audiencia inicial. El caso número 3 es una jurisprudencia sobre irretroactividad de la ley. La jurisprudencia que analiza que la aplicación de la jurisprudencia no viola el principio de la irretroactividad fue publicado igualmente en la 10ª época y se trata de una tesis 145 diagonal 2000 aprobada el 27 de noviembre del 2000, consolidando el criterio de que la jurisprudencia no constituye una norma nueva de carácter general y, por tanto, su aplicación no transgrede la garantía constitucional de irretroactividad. Número 5. El caso número 3. La jurisprudencia y principio de irretroactividad. La jurisprudencia y el principio de irretroactividad están estrechamente relacionados, ya que ambos buscan proteger la seguridad jurídica y los derechos adquiridos de las personas. La jurisprudencia, al igual que la ley, no debe aplicarse retroactivamente en prejuicio de nadie, pues ello violaría el artículo 14 constitucional. Sin embargo, sí puede aplicarse de manera retroactiva cuando beneficia, fortaleciendo así el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. La pregunta 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el tercer caso,
trata de un tema fundamental, la relación entre la jurisprudencia y el principio de la irretroactividad de la ley. La Corte estableció que la jurisprudencia no constituye una forma nueva, sino una interpretación de normas ya existentes. Por lo tanto, su aplicación no viola el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución. Esto significa que cuando la Corte emite jurisprudencia, esta puede aplicarse incluso a situaciones que se iniciaron antes de que el criterio fuera publicado, porque no está creando una nueva ley, sino aclarando el sentido de la que ya existe. En cuanto a su obligatoriedad, esta jurisprudencia debe ser aplicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados del distrito. De esta forma se asegura que todas las autoridades judiciales resuelven de manera uniforme, evitando interpretaciones contradictorias. La pregunta número 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el artículo 223 de la Ley de Amparo establece que para que se apruebe una jurisprudencia por reiteración se requiere que al menos 8 votos de los ministros presentes en el Pleno o 4 votos de los integrantes de una sala emitan su aprobación del criterio jurídico. En el caso número 1, las distintas facultades de atracción, por ejemplo, la facultad de atracción 10/2000, fueron aprobadas por unanimidad de 4 votos en la sala, mientras que otras ejecutorías contaron con 5 votos favorables. Por lo tanto, sí se cumple el requisito establecido en el artículo 223, ya que la jurisprudencia fue aprobada con la mayoría requerida por la Ley de Amparo, según el número de ministros o magistrados que integran las salas o tribunales. Esto garantiza la validez jurídica del criterio fijado y su aplicación obligatoria en casos futuros, cumpliendo con la formalidad necesaria para integrar jurisprudencia por reiteración. Los 3 casos analizados fueron publicados en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Esto es relevante porque solo las jurisprudencias publicadas en el semanario tienen carácter oficial y obligatorio. Además, las publicaciones permiten que cualquier ciudadano, abogado o autoridad puedan consultarlas para conocer el criterio aplicable. Como hemos visto, la jurisprudencia desempeña un papel fundamental en el sistema jurídico mexicano. En el caso 1 observamos cómo se forma jurisprudencia por reiteración, garantizando uniformidad en la interpretación de la ley. En el caso 2 vimos cómo una jurisprudencia puede ser sustituida por otra, reflejando la evolución del derecho y la necesidad de actualizar criterios. Y en el caso número 3 se aclaró que la jurisprudencia no viola el principio de irretroactividad porque no crea normas nuevas, sino que interpreta las ya existentes. En conjunto, estos casos muestran que la jurisprudencia es una herramienta que brinda certeza jurídica, uniformidad en las decisiones judiciales y confianza en el Estado de Derecho. Por eso, para quienes estudiamos Derecho, comprender la jurisprudencia es esencial. Nos permite no solo interpretar correctamente la ley, sino también contribuir a la construcción de una justicia más clara, accesible y equitativa. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés mi aportación al reto. Aquí abajo les dejo las citas y referencias. Gracias.